Nancy es la que nos trae todas estas, em, todas estas ideas y todas estas clases y actividades para que ustedes puedan trabajar con ellos en su daycare o en su escuela, ¿verdad? Entonces, vamos a darle la bienvenida a Nancy porque nos va a presentar nuestra querida invitada el día de hoy, una persona muy especial. Y te dejo, Nancy, el micrófono. Ay, pues Bienvenidas a todos. muchísimas gracias, mi querida Carla. Como siempre, para mí es un gusto y un honor tener a proveedoras de cuidado infantil en Estados Unidos y maestras de toda la República Mexicana, porque todas somos uno. Ese es nuestro lema en Mamash. Y precisamente uno de los objetivos es no solo adquirir material didáctico, sino darle el significado a lo que está impreso ahí con experiencias de vida. Y por eso quiero darle las gracias en este mes, el día de hoy, a mi queridísima y adorada Matilde Samperio, porque nos va a tocar un tema bastante interesante, pero déjenme presentarla porque ella es una mujer que tiene un perfil profesional impresionante. Ella es narradora oral escénica, es licenciada en economía y tiene una maestría en psicoterapia gestal. Es coach ejecutivo y facilitador y consultora desde el 2003 a la fecha. ¿Y qué puedo decir de sus presentaciones? Ha trabajado para el INBA en programas Tiempos de Contar desde el 2010. También está en el Museo Jean Byron Mayfield en Guanajuato. Está con la UNAM, con programas de regaladores de palabra en el Centro Universitario de Chopo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que me puedo pasar más de media hora analizando y checando todo lo que nuestra querida Matilde ha hecho, pero más que nada ella toca corazones y por esa misma razón la invité, porque es una mujer que cuando expone hace magia y van a ver, lo van a ver. Así que mi querida Matilde, te dejo el micrófono con el tema de hoy, que es precisamente cuentacuentos. Y vamos a darle un aplauso virtual a mi querida Matilde. Te dejo el micrófono. Gracias por estar. Muchísimas, Bienvenida. muchísimas gracias y también quiero aclarar que soy mamá dentro de mi currículum y para mí es muy importante. Tengo dos hijos, tengo dos perritas y una gatita, y son mis perrijos, entonces también es parte de mi currículum y de lo que soy. Pues bien, pues esta noche para mí es un gusto, un honor estar hoy aquí en esta sesión de cuentacuentos, precisamente. Siempre me dicen, oye, ¿y tú a qué te dedicas? Y me siento muy en confianza con el grupo y les digo que siempre económicamente me dedico a la capacitación y la consultoría, pero mi corazón vive de los cuentos. Los cuentos llegaron a mi vida. Vamos a ver hoy precisamente en esta sesión el poder que tienen los cuentos. Y queridas, queridos, de decirles que el poder que tienen los cuentos es enorme, porque no nada más cambia, modifica, mejora, evoluciona, desarrolla, fomenta a los que las escuchan, sino te cambia la vida a ti como cuentero. Una historia, una metáfora, un cuento, a mí me cambió mi vida y no nada más poquito, sino yo me dedicaba completamente a otra cosa y los cuentos cambiaron mi vida 180 grados. Ese es el poder que tienen los cuentos, cambian vidas. Entonces, pues vamos a iniciar y vamos a iniciar pues con un cuento, precisamente con un cuento, y dice así: había una vez un niño llamado Tino. Tino tenía una mamá que trabajaba muchísimo, como muchas de ustedes, como muchas de nosotros. Trabajaba todos los días, se iba desde las 7 de la mañana y llegaba ya en la noche, a veces hasta 7, 8 de la noche. Y Tino se iba a la escuela, regresaba y siempre se encontraba sobre la mesa una nota que decía lo mismo, siempre. Tino, ahí está la comida, por favor. 1, cómete todo. 2, lávate los dientes. 3, recoge tu recámara. 4, haz tu tarea y beso. Todos los días llegaba Tino y se encontraba con esa nota. Por supuesto que Tino lo primero que hacía cuando llegaba y encontraba la nota era primero comer, ¿cierto? Ahí que me ayuden. Primero comía, luego de comer, Lavarse los dientes. lavarse los dientes, luego de lavarse los dientes, hacer Tarea. la tarea y luego recoger su Cuarto.
gato y después pues ya le quedaba toda la tarde libre para aburrirse. Claro, tenía un gato que no era como el mío, era un gato de lo más desangelado, no sabía hacer nada más que esconderse. Entonces intentaba a veces jugar con el gato, pero se aburría de todas formas. Se llamaba Cronopio, además un nombre espantoso. Entonces el gato era una aburrición. Tino decidió entonces, para no estar solo, construir una mamá. Claro, una mamá robot que pudiera estar con él todos los días, las 24 horas del día. Entonces se le ocurrió construir una mamá, un robot. ¿Con qué podríamos construir una mamá? Díganme ustedes, ¿con qué podemos construir? La mamá pudiese tener el cuerpo de la o de De la escoba. escoba muy flaca, pero bueno, puede ser que otra, que las manos, la cabeza, díganme, Con unas cajas. con De la unas cajas, lavadora. con la lavadora, ¿verdad? Una mamá así Cabecita. rechonchita, gordita, con ese cuerpo de lavadora. Y quizá la cabeza pudiese ser la escoba. Las manos y La cabeza no las sandía. piernas, ¿de qué las podríamos hacer? El palo de la escoba, El palo de la bo- escoba, ¿qué más? botellas, botellas de Botellas, plástico, botellas de... algodón, Exacto, ¿ya vieron? ¿Y los cabellos? Con el trapeador. el Con el trapeador. trapeador, excelente. Entonces Un ya se estambre. imaginaron a la mamá de Tino y Tino estaba muy feliz porque así iba a tener una mamá con la que iba a estar las 24 horas del día y no iba a estar solito. Además, fíjense, con esa mamá robot, la mamá robot lo iba a llevar a la escuela. Entonces todos sus amigos, que también sus mamás trabajaban, lo iban a ver con una envidia porque iba a llegar todos los días con su mamá robot. Y no nada más eso, su mamá robot lo iba a salvar de los perros callejeros que luego le andan ladrando. Le iba a ayudar con los niños esos mugrosos que luego le quieren quitar su lunch. Le iba a ayudar a cruzar las calles porque luego hay quienes se pasan los semáforos y no hacen caso. Le iba a ayudar sobre todo, ay, con la vecina del piso 3 que siempre que se sube al elevador le agarra la mejilla y le dice, hola niño, uy, él lo odia. Además, su mamá robot, no, su mamá robot es una mamá muy inteligente. La mamá robot iba a saber perfectamente las tablas de multiplicar, así que le ayudaría a hacer su tarea. La mamá robot también eh, haría su letra, entonces le ayudaría a hacer muchas cosas de la escuela. La mamá robot sería muy inteligente y le ayudaría a escribir historias y hacer sus mapas de geografía. Sería maravilloso. Él sería ya feliz con su mamá robot. Claro que la mamá robot, eso sí, le haría de comer todo lo que a él le gusta. Las palomitas, hamburguesas, hot dogs, espagueti. ¿Qué más le gusta a Tino? ¿Qué más le gusta a los niños? Galletas. Galletas, harían galletas. ¿Qué más? pasteles, Pasteles. ¿Eh? pizza, Pizza. Hamburguesas. Hamburguesas, sí, claro que papas sí. papas fritas, fritas, Papas palomitas. fritas, por supuesto, con harta catsup. Y por supuesto, no cocinaría como su mamá, col, ensalada de col, ni puré de espinaca, ugh, ni brócoli, ni qué más. ¿Qué no haría la mamá robot? Verduras. ¿Eh? Cremas, Sopa de Cremas de espinacas. verduras. Sopa de espinacas. Ay, sopa de espinacas, guácala que le chocaba a Tino. ¿Qué más? Avena. Avena, uy, no, él desayunaría cereal de esos dulces todos los días, pero no avena. Sí, imagínense, ay, su mamá robot, todo eso. Además, la mamá robot, fíjense muy bien, la mamá robot no le pediría que se lavara los dientes 3 veces al día, tampoco lo obligaría a bañarse todos los días, tampoco lo obligaría a recoger su recámara, lo dejaría ver hasta tarde la televisión y lo dejaría ver las películas de terror. Sí, y también jugar videojuego todo el día. Y si quiere, hacer la tarea. Y si no quiere, también. Y además, si su mamá robot lo regañaba, se podía arreglar fácilmente. ¿Qué podría hacer Tino? Desconectarla. Apagarla. Desconectarla, Virginia. Sí, ya te la imaginaste. Claro, la desconectó y la apagó y ya, decía Tino.
pero de pronto se quedó pensando que, ok, todo eso era muy bueno, pero ya vimos que era la lavadora, la escoba, botellas, todo eso, y pensó que esa mamá robot no sería calientita como su mamá. Esa mamá robot tampoco tendría la piel suave como su mamá. Esa mamá robot tampoco podría abrazarlo y sentir esa calidez. Esa mamá robot tampoco olería tan rico como huele su mamá. Esa mamá robot no se acostaría con él y le daría calor en las noches cuando él tiene frío o siente algún miedo, ni le contaría cuentos abrazándolo. Nada de eso haría esa mamá robot. Entonces, justo en ese momento, tocaron a la puerta. Tino abrió y era su mamá. ¿Y qué fue lo primero que hizo su mamá? Fue abrazarlo, darle un beso, y él pudo disfrutar de esa suavidad y de ese olor que solamente su mamá. Entonces, Tino decidió que no iba a construir ninguna mamá robot. Mejor un perro para que anduviera persiguiendo al gato. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y es, quiero una mamá robot, Bonito. ¿sí? Bueno, pues platíquenme, ¿qué sintieron, qué vieron, qué se imaginaron? Aquí dejo el micrófono abierto, sí es un cuento infantil, pero les decía yo que los cuentos no nada más son para dormir a los niños, sino también para despertar a los adultos. Sobre todo, ¿qué sintieron? ¿Qué se imaginaron? Platíquenme. ¿Quién dice? ¿Quién levanta la mano? Adelante, suelto el micrófono. Para mí es muy importante que participen. Adelante, A mí, a mí me, Yajaira, adelante. Yo me imaginé, lo que más me gustó del cuento fue esa parte en la que él abre la puerta y ve a su mamá, esa emotividad tan hermosa de ver la cara de la mamá. Inclusive hasta me imaginé a mi mamá. Ok. No, por favor, porque esto nos va a servir. ¿Te imaginaste a tu mamá? Sí, Claro. Ajá. inclusive me imaginé abrazando a mi mamá y acariciándole su cara, porque dije, ay, qué bonito, claro, un robot no se compara para nada con tu mamá. No, Ujú. ¿verdad? Exacto, Virginia. Muchísimas gracias. Lo vamos a guardar para el rato tu comentario. Muy valioso. ¿Quién más? ¿Quién más me dice? a ¿Qué mí sintió? Adelante. me retomó ahorita y así como que mi corazoncito se volvió a apachurrar porque ya lo había leído en mi grupo y cuando lo terminé de leer, yo les pregunté qué les gustó, qué no les gustó y un niño me dijo, esa mamá robot se parece a mi mamá, porque Ah, claro, no está claro, conmigo y yo así, mi corazoncito se me apachurró porque era cierto, mamá trabajaba todo el día y a veces no la claro, veía. por Ajá, entonces, supuesto. ay, ahorita me retomó y volví a sentir ese sentimiento que el niño sintió cuando yo le leí ese cuento. Ay, Claro. esa, Per- la verdad. Perfecto, ahorita lo vamos a ver porque todo eso pasa en el cerebro, ahorita es de lo que vamos a hablar, precisamente Gabriela y luego Noemí, y aquí me dice, me gustó que fueran participando, triste realidad de muchos niños cuando los padres están ausentes debido a la necesidad. Maribel, pues sí es un cuento, fíjate, qué poderoso, hasta dónde te lleva. Adelante, suelto el micrófono unos minutos más, adelante. Igual, ¿no? O sea, el hecho de saber que yo, por ejemplo, que soy maestra, que tengo a mi peque, y a veces sentirme como esa mamá ausente, ¿no? Y esa parte de que mi hijo Claro. le gustaría tener esa mamá robot, ¿no? Y que siempre estuviera ahí con él y que yo no puedo ser todo el tiempo, pues, esa mamá que él quiere. Muchísimas gracias, Gaby, ¿verdad? Es un cuento y sin embargo, eres tú. Fíjense, todo esto nos está sirviendo para ver el poder de los cuentos. Y yo era un cuento infantil precioso, yo nada más lo conté sin ninguna mala intención, sino con puras buenas intenciones. Y mira todo lo que está produciendo. Adelante, alguien más, dos participaciones más, por favor. Adelante, Lili y Noemí. Creo que el punto del cuento, a pesar de, aparte de que es muy bonito, el,
el matiz de la voz, el interactuar con nosotros en las preguntas, cómo es nuestro robot, cómo lo podemos armar. Vas tejiendo la imaginación y vamos, 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 vamos. Y me encantó el matiz de las voces, ¿no? Que cuando se los cuentas a los chiquitos, ellos se sumergen en la historia y se la apropian. Totalmente, totalmente, Lili, sí, en efecto. Adelante, Noemí, levantaste la mano, cerramos con Noemí ahorita esta primera plática. Adelante, Noemí. Sí, sí, buenas noches. Bueno, yo, como lo dijo hace un momento una compañera, igual me reflejé como mamá ausente, que mi hijo Claro, quisiera tener pues me quisiera tener más tiempo y a veces le dedico más tiempo al trabajo, igual le dejo indicaciones, para que él las cumpla. Por el claro, lado de mamá, por el lado de educadora, abre el panorama a preguntar a que la imaginación vuele, los niños sean creativos, el tono de voz que usted imprimió los matices en el cuento, o sea, excelente. transmitió algo alegre y sin embargo también, o sea, en la parte de mamá me puse triste, sí, pero sin embargo como maestra me dio alegría el escucharla y dije, bueno, voy a copiar su técnica. Ok, muchísimas gracias. Bueno, Noemí, no, María y Lili, y ya cerramos ahora sí, porque levantaron la mano. Adelante. Creo que sí tenemos tiempo. Todos estos comentarios son muy importantes porque tienen que ver con lo que vamos a ver. Adelante. Soy María. Sí, María. Mira, mi comentario es que es importante hacer que los niños tengan su imaginación, hacerla crecer, que sean partícipes de ellas. Y también es importante que nosotros estemos incluidos en ellos. Nosotros como maestras tenemos que hacerlos crecer de esa manera a los niños. Y dirigirlos por las acciones buenas. Por ejemplo, la mamá hace esto, pero también puede hacer lo otro, ¿verdad? Verlo de diferentes puntos. Claro, La claro, sí, por imaginación es supuesto. importante. Correcto, muchísimas gracias, María. Muy bien, pues gracias por los comentarios. También dice aquel cuento está muy interesante, pero también para nosotros es muy significativo. Sí, pues de eso se trataba. Ustedes creen, vamos a ir adelantando, pero sí, todo fue, todo fue con alevosía, premeditación y ventaja, este cuento, pero sobre todo me imaginé que iba a haber muchas mujeres, entonces, pues vamos a ver, vamos a seguir con la sesión y me gustaría que nos presentáramos, no va a alcanzar, no me imaginé que fuera el grupo tan grande, que bueno, pero pues sí, unas 3 o 4 personas, me gustaría. Ahorita vamos a retomar muchos de los comentarios que escuchamos, ¿no? Entonces, me gustaría, fíjense muy bien, van a salir aquí y las ubican unos M&M's, ¿verdad que sí? Sí las conocen, las han probado, sí, ¿verdad? Esas son de cacahuate y otras, ok. Entonces, Sí. de alguna manera, hay diferentes colores, hay azul, verde, amarillo, rojo, morado, naranja y café, ok. Entonces, si tuviéramos ahorita un M&M aquí, un puñito de M&M, ¿qué color elegirías? ¿Azul, verde, amarillo, rojo, lila, naranja o café? Rápidamente en el Azul. chat. Morado. ¿Qué color elegirías? Rápidamente en el Rojo. chat. Morado. Pónganme. Lila. Rojo. Escríbanlo Amarillo. en el chat. No. Rojo. Blanco. Azul, verde, café, amarillo, Azul. verde, correcto, muy bien, ya vi, muy bien, azul, rojo. Ok, perfecto, vamos a ir viendo, bien, siguen llegando, ok, vamos a ver las primeras, ahora sí que quien puso primero va a ser la primera. Xochitl puso rojo, ok, Xochitl Alcalá puso rojo. Entonces, no se vale decir que no porque fuiste, va a ser Xochitl, ¿no? Con rojo. Vamos a ver qué te tocó, Xochitl, para que nos cuentes. Fíjate bien, Xochitl. Fíjate bien, fue rojo, ¿ok? Mira,
regalo de Reyes favorito, Xochitl. Cuéntanos tu historia de tu regalo de Reyes favorito. Te escuchamos Bueno, todas. Adelante. buenas noches, es un gusto estar con ustedes esta noche y recuerdo que siempre en nuestro Día de Reyes Magos éramos humildes, pero muy felices, no recibíamos regalos caros, pero siempre nos llevaban los Reyes Magos una bota de dulces de Tuxipot. Le estoy hablando de esos de 30 años atrás. Creo que muchas de ustedes se identificarán con esa bota de dulces. Sí, claro. Deliciosos. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Ahora, azul, ¿quién fue la que puso azul acá? Ay, verde, Paola, verde, tu primer novio, Paola, verde. Y luego Hola, Wendy. hola, no esperé que me Adelante. tocara primer No. novio, Ajá. pero bueno, de mi primer novio, pues uno siempre tiene muy bellos recuerdos y mi primer novio se llamó Eder, en el cual duramos muchísimo tiempo y vivimos muchas cosas. Pero platícanos la historia, algo más de tu primer novio, ¿qué? Ay, pues es que algo más de mi primer novio. Pues la verdad es que fue la primera vez que yo supe lo que era estar enamorada. Fue la primera vez que supe lo que era, no sé, fue compartir algo con otra persona. O sea, salíamos, paseábamos muchísimo. Ese tipo de vamos por un helado, ese tipo de cosas que te dejan ese recuerdo, esos sentimientos que, pues, que no se olvidan jamás. Claro. Claro, muy bien, muchísimas gracias. Wendy, tú elegiste amarillo, un oso inolvidable, de esas veces que trágame tierra, ¿no? Que te quieres morir de la pena. Platícanos tu oso, un oso de esos inolvidables. Hola, buenas noches. Buenas noches, adelante, Wendy. Bueno, realmente no tengo algún recuerdo de algún oso, pero el amarillo siempre me ha gustado, me ha llamado la atención desde muy chica. O sea, eh, recuerdo mucho por el tiempo de Navidad que las estrellas amarillas. Y eso todavía lo tengo en mi mente y todavía sigo usando amarillo en mis árboles de Navidad. Ah, ok, muy bien. ¿Alguien más que haya, gracias, alguien más que haya elegido amarillo, un oso, uno de esas cosas que dices, trágame tierra, qué vergüenza? ¿Alguien? Lili levantó la mano, Matilde. A ver, adelante, por favor. Yo me acuerdo que en la primaria, en sexto año, nos gustaba jugar en el recreo, tomarnos de la mano. Y hacíamos una cola larga, todos tomándonos de la mano. Y ahí nos andábamos jalando por toda la escuela. Y en la escuela había pues como unas banquitas de cemento. Y ahí estaba el chico que me gustaba de la primaria, ¿no? Y yo iba hasta el final de la fila, hasta el final. Y jalan y dan la vuelta y ¡prum! Me voy a caer los pies de los chicos que, ay, no, no, es horrible. Yo no quería volver a voltear a verlos, porque me fui, me caí delante de ellos. Ok, sí, te quieres morir, ¿no? Y además sí. Ok, gracias. Morado, Verónica, a ver, mira, que escribió morado, 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 morado. Dice aquí, secreto, algo que nadie es. Ay, no, morado, no hay morado. Mira, vamos a ponerle ese secreto, algo que nadie sepa de mí. Platícanos una historia de algo que nadie sepa de los que estamos aquí. Pues puedes platicar muchas cosas. A ver, adelante. Algo que nadie sepa de mí. Ay, pues Ajá.
creo que soy bien espontánea en todo y todos saben, pero pues algo que nadie sepa de mí, que pues cuando era niña, en realidad yo siempre decía que cuando yo me iba a casar con un señor, pero ya grande, pero yo creo que tenía el afecto de papá, porque como no crecí con un papá, yo decía, cuando yo esté grande, yo quiero casarme con ese señor, pero era un señor ya, se podría decir, mi abuelito, pero yo creo que Ajá. tenía tanto el afecto de tener un papá que yo lo veía a él como, cuando sea grande me quiero Ok. casar con él, pero en realidad no le decía a nadie, pero esa era una de mis mentalidades. Yo no sé si porque me quería sentir como protegida. Ahora con muchas clases he entendido esa parte, que a veces uno busca una persona adulta por la falta del afecto del papá, El de que tú papá. quieres tener lo mismo que tus compañeras tienen, todo las Excelente. llevan, y yo pienso que por eso. Ok, muchísimas gracias, de verdad, gracias por compartirnos esto. Y por último, un café. Rosa Ortiz, a ver, pusiste café. Platícanos unos laborales del que te sientas más orgullosa, Rosa. Rosa, Rosa. Rosa Ortiz puso café. O Diana, azul, uno de los retos más grandes de tu vida, que pusiste azul. Adelante, alguien. O alguien que nos No, quiera. maestra. Adelante. Ok, yo creo que Rosa se fue por el café, porque Ok, tenía ganas de café. perfecto. Bueno, dice éxito laboral de que me siento muy orgullosa. Me siento muy orgullosa de ser proveedora de cuidado infantil, porque yo tengo la libertad. Bueno, llevamos un currículum creativo que nos dicen algunas este, instituciones a las que pertenecemos, de pagos alternativos. Entonces, pero me gusta mucho porque yo tengo la libertad de abrazarlos más, tirarme en el piso de pancita, rodar con ellos y al irles contando el cuento. Yo no sé cómo me mirarán ellos, ni qué caras haré, pero de que se divierten, y aparte de que ellos también, sé que están poniendo atención cuando ellos están repitiendo las palabras que yo digo. Por ejemplo, si digo, el oso grande, ¿grande? Caminó por la montaña. ¿En la montaña? ¿Y qué es montaña? Ya después les explico, ¿verdad? Y ellos ya me van entendiendo. Pero cuando les pongo el dibujo o el libro abierto o algo, ellos ya van viendo qué es la montaña, pero van repitiendo porque se emocionan, tienen la pasión. Y me encanta ser proveedora de cuidado infantil. Ah, correcto, muchísimas gracias. Qué orgullosa. Se escucha, te escuchas muy orgullosa. Muy bien. Bueno, pues yo sé que todas tenemos muchísimas historias y mira, las estaba yo observando y mira, una de las características humanas comunes de todos lados, como desde Veracruz, Puebla, California, es que somos chismosas. Deberían de haberse visto hasta acá están. Y mira nada más, y no me digas, ¿y quién fue su primer novio? Y mira que su éxito. Sí, se dieron cuenta, somos chismosas. De ahí hay que aprovecharnos y somos chismosas y somos cuenteras. Lo que yo quería decir con este ejercicio tan sencillo en un minuto, nos contaron varias historias de cuando yo era niña y que me gustaban los señores grandes y que no sé qué, y que ya después lo entendí. Y somos chismosas, somos cuenteras por naturaleza. Eso es lo que yo quería demostrar. Que todas y cada uno de los que estamos aquí, yo tengo que estamos 66, incluyéndome a mí, todas somos cuenteros. Es decir, todos tenemos historias que contar, ¿saben? Eso es una de las primeras cosas que yo quería compartir y que comprobárselas hoy, que no se necesita un taller de cuentacuentos porque todos somos cuentacuentos. Desde el momento en que llegas al trabajo y mira que fui, que me pasó y cuando venía y que no sé qué, y ayer en mi casa, somos cuenteros de corazón. Es decir, está en nuestra naturaleza humana el contar cuentos y
también, por supuesto, el disfrutar de las historias, ¿no? Dice aquí una frase de Eduardo Galeano, un escritor que admiro muchísimo, dice, los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias y se los acabo de comprobar. Estoy segura que cada una de ustedes tiene historias, no una, de cada uno de los números que puse ahí de las historias de Navidad, de mis logros, de esto. Estamos hechos de historias. Aquí mi pregunta sería, ¿qué historias te cuentas? ¿Qué historias nos contamos todos los días? Porque todos los días estamos contando historias a nosotros mismos desde que nos levantamos, qué historias nos contamos, te ves al espejo y te empiezas a contar una historia de que qué bonita te ves y mira nada más, o bien, ay, qué vieja y cansada, qué historia llegas y cuentas en el trabajo, ¿sí? Y qué historias les cuentas a los demás, porque tu vida es eso, estamos hechos de historias, las que nos contamos a nosotros mismos y también lo que les contamos a los demás. Fíjense muy bien. Bienvenidos pues a esta conferencia ya formalmente donde ha quedado comprobado, una, que somos chismosas por naturaleza, dos, que nuestras vidas son historias, no estamos hechas de átomos, estamos hechos de historias y de que las historias nos pueden llevar a lugares que ni nos imaginamos, como esta historia de mi mamá robot, que de pronto me vi a mi mamá, o sea, las historias nos hacen viajar, las historias nos hacen imaginar. El objetivo de esta sesión es esa, sensibilizar a los participantes sobre el poder que las historias tienen en nuestras vidas, ¿sí? No nada más, como les decía yo, las historias no nada más es para los niños. Yo sé que trabajamos con niños y principalmente, y yo también el 80% de mi eh, trabajo como cuentacuentos es para los niños, pero no perder de vista que también las historias nos hacen cambiar a nosotras mismas y con quienes nosotros trabajamos y con quienes vivimos. Tienen un gran poder, ese es el objetivo. Me gustaría, bueno, que encuadre mucho respeto, las participaciones de todo mundo, en la medida de lo posible, cuando estemos encender la cámara. Si no vas a hablar, mantener el micrófono en silencio, preguntar, no te quedes con dudas. Serían algunos de las encuadres para que esta sesión pues siga teniendo mucha participación, aprendamos y pues se cumpla con el objetivo de sensibilizar. Hablando del poder que tienen las historias, déjenme platicarles esta otra historia precisamente, y más ustedes que se dedican, híjole, ay, ¿qué les puedo decir? Queda como anillo al dedo esta historia para el grupo que tengo el día de hoy. Aparte de que soy cuentacuentos, también soy facilitadora, capacitadora, maestra, y siempre que me pongo enfrente de un grupo como el día de hoy, siempre digo, ahí va mi piedra. ¿A qué me refiero? Bueno, también esta es otra historia que tiene Gianni Rodari, un escritor italiano. Me encantó cuando lo leí hace muchos años, me impactó porque tenía que ver con mi ser de cuentacuentos y también con mi ser de maestra. Nos dice Gianni Rodari en esta metáfora que quienes tenemos el poder de la palabra, quienes enseñamos, quienes educamos, quienes capacitamos, quienes formamos, es decir, o quienes tenemos esta capacidad, es un gran poder del que a veces no estamos tan conscientes. Él dice que es como cuando avientas una piedra en un lago. No me dejarán mentir, pero cuando avientas una piedra en el lago, tú ves los patitos que hace, ¿verdad? ¿Sí ven? Las ondas que va haciendo la piedra cuando va cayendo. ¿Sí los ven? Griselda, Suridey, María, ¿sí ven? Pónganme en el chat, ¿sí ven esas ondas? Cuando Sí, echas una piedra, sí, sí, ¿verdad? sí, Igual. las vemos. Entonces dice Gianni Rodari que precisamente que nos dedicamos a esto, a contar cuentos, a formar, a educar, ¿sí? Es como esa piedra que la echamos y vemos los patitos, es decir, vemos las caras de los niños, sus respuestas, ¿sí? Vemos la reacción que tienen cuando están en el aula, vemos cuando están en el patio, vemos sus reacciones. Lo que nunca vemos, como pasa con la piedra, es cuando la piedra cae. Eso no vemos, vemos los patitos, vemos lo inmediato, pero de que la piedra cae, dice Gianni Rodari, cae. Y la piedra a veces puede caer tan profundo que puede modificar el fondo del lago, mover peces, algas, ¿sí? Es decir,
con algo que tú dices, una historia que tú cuentas, una metáfora, un cuento a un niño, tú no te imaginas a veces lo que esa historia puede modificar en esa persona, sea un niño o sea un adulto. Ese es el poder que tenemos, los que tenemos esa posibilidad de la palabra, de enseñar y sobre todo los cuentos, como lo vamos a ver ahorita, este poder de las metáforas. Ahorita este sencillo cuento de la mamá robot, uf, algunas hasta les llegó la emoción, se sintieron, no, pues es que así me pasa a mí, o sea, y yo no me imagino, yo posiblemente escuché y vi sus reacciones, pero ¿qué pasa adentro? No lo veo, pero de que cae, cae. Entonces, siempre que voy a empezar una sesión de cuentos o una sesión de capacitación, respiro profundo y digo, ahí va mi piedra, la voy a aventar lo más fuerte que se pueda, porque de que va a caer, va a caer. No de la misma manera en todos ustedes, ¿no? Somos ahorita 65, posiblemente en unas va a caer muy profundo lo que vamos a ver el día de hoy, quizá en otros muy superficialmente, pero ¿qué creen? De que cae, cae. Ese es el poder que tienen las historias y que a veces no estamos conscientes de ellas y no vemos. Entonces me gustaría que se quedaran con esta imagen, con esta metáfora de la piedra, porque yo estoy con personas que lanzan piedras todos los días. Imagínense que trabajamos con niños, ¿no? Ahora, hablando de historias, me gustaría que en el chat rápidamente hagamos una encuesta. Me vas a poner si sí o si no a cada una de las habilidades o lo que provoca la storytelling, ahorita con lo que tú ya sabes y con lo que hemos estado hablando. Me van a poner si sí o si no. Voy a aprender, ayuda a los oyentes a relajarse y escuchar mejor, ¿sí o no? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? En el chat, rápidamente, pónganme sí o no. Ok, la mayoría está poniendo que sí, correcto. Entonces de ahí estamos de acuerdo. Luego, construye relaciones más sólidas. ¿Ustedes qué creen? ¿Sí o no? Ay, mira, otro cis, puro cis, puro cis. Le habla, ojo, a la parte del cerebro encargado de la toma de decisiones. ¿Sí o no? Ay, sí, mira, también todas están poniendo sí, sí, sí. Hace que el contenido sea memorable. ¿Tú qué dices? Sí, ¿verdad? Sí, les aseguro que se van a acordar de la mamá robot y de la piedra muchísimo. Sí, destaca la idea principal en un contexto diferente. En lugar de yo ponerme a explicar el poder de la palabra, porque esto, porque el otro, mejor lancé una metáfora. ¿Sí o no? Contagioso, nos dan ganas a todos de contar historias, ¿sí o no? ¡Ay, puro sí! ¡Qué bueno! Entonces estamos de acuerdo, qué bueno. ¿Aumenta el deseo de más historias? ¿O ya no quieren más historias el día de hoy? Somos chismosas, les decía yo, somos chismosas por naturaleza. ¿Es más divertido? ¿Sí o no? Ah, ok, dice que sí. Todo lo Sí, anterior, ¿sí o no? Sí, también por micrófono. Ah, bueno, entonces sí puedo seguir adelante, pero si todo y esto y más causan precisamente las historias. Pero qué bueno que estamos de acuerdo, porque entonces sí voy a seguir adelante con la charla. Entonces, sí, todo eso y más vamos a ir viendo precisamente en el camino. Todo ese poder tienen precisamente las historias, como lo estamos viendo y viviendo. Les voy a compartir un video, porque también traigo videos. Posiblemente la plática es para unos estudiantes. Este Simon Sinek se llama y es un gran speaker, un gran expositor. Pero me gustaría que vieran con ojos, ¿no? De educadoras, con ojos de adultos, con ojos de cuentacuentos que somos todos, cómo usa las historias, ¿sí? Fíjense, escuchen muy bien, porque tengo varias preguntas después de ver el video. Imagínense que este hombre, bueno, da pláticas para grandes empresas, para jóvenes, adolescentes, a niños, y él, veamos cómo utiliza la metáfora, ¿sí? Entonces, pongan mucha atención. Y dice así. The first is to go after the things that you want. Let me tell you a story. So a friend of mine and I, we went for a run in Central Park. The Roadrunners organization, on the weekends, they host races. And it's very common at the end of the race, they'll have a sponsor who will give away something, apples or bagels or something. And on this particular day, when we got to the end of the run,
there were some free bagels, and they had picnic tables set up, and on one side was a group of volunteers. On the table were boxes of bagels, and on the other side was a long line of runners waiting to get their free bagel. So I said to my friend, let's get a bagel. And he looked at me and said, that line's too long. And I said, free bagel. And he said, I don't want to wait in line. And I was like, free bagel. And he says, nah, it's too long. And that's when I realized that there's two ways to see the world. Some people see the thing that they want, and some people see the thing that prevents them from getting the thing that they want. I could only see the bagels. He could only see the line. And so I walked up to the line. I leaned in between two people, put my hand in the box, and pulled out two bagels. And no one got mad at me, because the rule is you can go after whatever you want. You just cannot deny anyone else to go after whatever they want. Now, I had to sacrifice choice. I didn't get to choose which bagel I got. I got whatever I pulled out, but I didn't have to wait in line. So the point is you don't have to wait in line. You don't have to do it the way everybody else has done it. You can do it your way. You can break the rules. You just can't get in the way of somebody else getting what they want. That's rule number one. Rule number two. I like this one. In the 18th century, there was something that spread across Europe and eventually made its way to America called puerperal fever, also known as the Black Death of childbed. Basically what was happening is women were giving birth and they would die within 48 hours after giving birth. This Black Death of childbirth was the ravage of Europe, and it got worse and worse and worse over the course of over a century. In some hospitals, it was as high as 70% of women who gave birth who would die as a result of giving birth. But this was the Renaissance. This was the time of empirical data and science, and we had thrown away things like tradition and mysticism. These were men of science, these were doctors. And these doctors and men of science wanted to study and try and find the reason for this Black Death of childbed, and so they got to work studying, and they would study the corpses of the women who had died. And in the morning they would conduct autopsies, and then in the afternoon they would go and deliver babies and finish their rounds. And it wasn't until somewhere in the mid-1800s that Dr. Oliver Wendell Holmes, father of Supreme Court Justice Oliver Wendell Holmes, realized that all of these doctors who were conducting autopsies in the morning weren't washing their hands before they delivered babies in the afternoon. And he pointed it out and said, guys, you're the problem. And they ignored him and called him crazy for 30 years. Until finally somebody realized that if they simply washed their hands, it would go away. And that's exactly what happened. When they started sterilizing their instruments and washing their hands, the Black Death of childbed disappeared. My point is, the lesson here is, sometimes you're the problem. We've seen this happen all too recently with our new men of science and empirical studiers and these men of finance who are smarter than the rest of us until the thing collapsed. And they blamed everything else except themselves. And my point is take accountability for your actions. You can take all the credit in the world for the things that you do right, as long as you also take responsibility for the things you do wrong. It must be a balanced equation. You don't get it one way and not the other. You get to take credit when you also take accountability. That's lesson 2. Bueno, ya las otras lecciones, con mucho gusto, que me pueden dar 100 pesos y con mucho gusto les dejo ver las otras 3 lecciones, ¿no es cierto? Nada más es lo que quería yo que vieran, porque me gustaría que comentáramos. Fíjense muy bien, ¿cómo maneja las historias?
Es una conferencia, él está dando a estudiantes, adolescentes, ¿no? ¿Para qué crees que utiliza los cuentos? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención y cómo podrías utilizar esta herramienta? Me gustaría, ¿no? Que abrimos los micrófonos, ya veo que sí participan bastante. Entonces, ¿cómo maneja? ¿Para qué crees que utiliza las historias? Fíjate, ¿no? Me parece muy interesante y adelante, ¿quién me dice? Yo. Adelante, por favor. La forma en que él maneja, y si hay más ideas o más cosas, pues qué mejor, ¿verdad? Pero la forma en que Sí, él maneja la voz, está modulando la voz, está claro, expresándose y voltea a ver al público hacia los diferentes lados. Se está expresando de manera, hasta con la vista, hasta con la hasta con mirada. la vista. Sí, entonces, él va manejando ¿cómo se llama? La trama del hecho y da las fábulas para jalar la atención. Entonces, da los ejemplos como para, para atraerlos, atraparlos al punto al que quiere dar. Excelente, Aurelia, muchísimas gracias. ¿Quién más me dice? Adelante. ¿Qué te llamó la atención y cómo lo podrías utilizar? ¿Cómo? Adelante, ¿quién más me dice? Adelante, María. Lo que él está contando fue algo real, ¿verdad? Fue algo real y por eso lo expresa con más entusiasmo, con más vivido y así lo transmite él. Yo lo veo desde ese punto de vista. Ok, María, fíjate, sí, muy bien, muy buenas observaciones, pero habló, fíjate, que son dos historias diferentes. Habló algo de que es real, ¿no? Lo de los bagels, y luego una historia del siglo XVIII que uno dice, ¿qué tiene que ver con nosotros? A lo que voy es que las historias, ¿no? Los cuentos, las metáforas son asíncronas, es decir, tú puedes contar un cuento del siglo XVIII o un cuento, pues no nos vayamos muy lejos, la Biblia son puras parábolas, son puras metáforas, que son de hace cuántos siglos, y cuando tú la escuchas, la sientes de hoy. Esa es una de las características grandes que tienen los cuentos y las metáforas en adultos y en niños. Por eso el niño, ¿sí? Le cuentas un cuento, él no tiene idea de qué siglo ni de cómo, pero él lo hace suyo y lo siente que es hoy. Es democrático porque además de una u otra manera nos llega a todos y aparte es asincrónico. No hay temporalidad. Diana, adelante, levantaste la mano. Diana. Sí, perdón, sí, aquí estoy. Sí, justamente eso es lo que iba a comentar sobre la temporalidad, ¿no? Que a veces no es precisamente ubicarnos en algún tiempo o espacio, sino como bien mencionan desde antes, como incentivar la creatividad. Y también noté parte de este tipo de anécdotas que él cuenta para llamar la atención cuando menciona algo que es muy común para muchas personas, pues ahí es como un gran gancho para captar la atención. Entonces, ahorita me estoy dando cuenta que muchas veces en mi vida diaria, en mi trabajo, en cualquier conversación que pueda llegar a tener, yo ocupo mucho esas analogías y las hago para que las personas o los niños puedan comprenderme el mensaje que quiero dar, pero basándome en una anécdota chistosa o como bien diga, en algún chisme, en alguna referencia que para la gente es común, ¿no? Como bien mencionan, puede ser una historia bíblica o puede ser un chisme o puede ser un chiste que me pasó ayer, ¿no? Entonces, se me hace súper interesante y me gustaría, por favor, que si nos pudieran compartir el link porque o sea, me hizo mucho clic, me identifico un montón con esta parte, pues de cómo lo habla, ¿no? Ante un público Claro. mayor.
Entonces, pues esa es mi Sí, aportación pero hoy. es lo mismo con un público menor, Diana. Eso es a lo que quería yo llegar. Por ejemplo, aquí pusieron para que las personas entiendan el mensaje. Y para los niños es igual. A veces es demasiado complicado algunos conceptos, no me lo dejarán mentir, estoy con puros maestros, ¿no? Explicar una situación de una manera cognitiva, así de explicar nada más con conceptos, no la van a captar. Imagínate qué complicado las dos cosas que, bueno, es una conferencia más larga, pero para que el público entienda el mensaje, usa la metáfora. Y de que cae la piedra, se dan cuenta de una u otra manera, nos llegó el mensaje, uno, ¿no? Te estás esperando, te enfocas en el problema, en la cola, o bien vas por lo que quieres, y la otra es la responsabilidad. Entonces, ¿cómo usa las metáforas para simplificar algo que muchas veces es complejo? Y no me dejarán mentir, pero nos ayuda muchísimo a los maestros. No, no nada más para transmitir valores, para transmitir hábitos, para transmitir buenas costumbres, sino también precisamente nos ayuda para que entiendan, ¿no? Y puedan abrir un panorama más amplio de lo que es la vida. Lucía, contigo, adelante. Bueno, buenas noches. Sí, pues ya casi me quedaron lo que yo iba a decir, es eso, de que en lugar de usar tecnicismos y hacer una explicación aburrida y que no iba a llamar la atención de nadie, al contrario, ¿verdad? Utilizó cosas reales, cosas que uno vive todos los días, como en el caso de los bagels, y en el caso de lo que fue la historia, ¿verdad? Entonces, eso pues llama más la atención y enseña más que cualquier explicación así que se hubiera puesto a decir de información. Eso es lo que aprende uno más con eso. Y eso es todo. Definitivamente, sí, exacto. Yo sé que utilizan esta herramienta, pero ahora, ¿cómo más podrías utilizar esta herramienta? ¿Quién me dice? Ahora ya con esta conciencia, porque acuérdense que es una sesión de sensibilización. ¿Cómo Claro. podrías? Adelante. Mira, yo pienso que también es bien importante tus tonos de voz que usas, especialmente con nuestra audiencia que son niños pequeños. Si tú lo haces excitante, si lo haces así como misterioso, suavecito, bajo y uno subes y bajas ese tono de voz como viviendo realmente la historia que estás contando, los tienes a Sí. todos en suspenso, los tienes ahí sentaditos esperando a ver qué es lo que sucede. También el contacto visual creo que es bien importante, el mirar a todos, no Por solamente a supuesto. uno, solamente el libro. Estoy leyendo una parte del libro y volteo a mirarlos, el que ellos me Ya, vean. pues una gran, llevan, Pero sobre todo eso, creo que el vivir la Claro. historia, el hacer, yo no sé, dependiendo de lo que se trate, si alguien se perdió, ¿qué pasó? ¿Dónde está? El Sí. misterio. Creo que con nuestra audiencia que tenemos, esa es una de las partes más importantes para obtener la atención de ellos y hacerlos partícipes. Ahí es donde entramos a preguntarles. Bueno, no Claro. sé, esa es mi experiencia con ellos, porque hasta los de 2 añitos están esperando a ver qué sucede en el libro. Personalmente. Exactamente, no, muchísimas gracias. Sí, por supuesto, la historia es importante, pero el cómo, alguien lo dijo al inicio de estas conversaciones, ¿no? Decía, es que hasta con los ojos, ¿no? Cómo mira, cómo se expresa, el tono de voz, por supuesto que todo va acompañado. Hay una frase que yo digo siempre que doy estos talleres, ya cuando estamos en el taller practicando, es que no me importa que me digas perro, sino la perra manera en que me lo dices, ¿verdad? Es real, no es lo mismo contar una historia. Había una vez una Caperucita Roja que iba con su mamá en el parque, ahí iba a llevarle espérame tantito, no inventes, así no vas a causar absolutamente ninguna, aunque la historia sea sensacional. Por supuesto que el cómo la cuentes es importante también, claro que sí. Muy bien, pues vamos a continuar, pero sí con mucho gusto comparto los links después, con mucho gusto. Y bueno, como lo acabamos de ver, una metáfora que es un cuento, lo que estamos usando, lo que usaron ellos, mi mamá es un robot, es otra metáfora, también es un cuento, es un puente a la realidad. Eso es lo que quiere decir la palabra metáfora. Por eso les decía yo que lo iba a retomar más adelante, porque nuestro cerebro tiene una capacidad maravillosa, ¿no? De precisamente el pensamiento metafórico es lo que nos permite, como ustedes lo vieron en el cuento sobre todo de la mamá, de ver a mi mamá, de verme a mí misma,
porque inmediatamente nuestro cerebro lo que hace, ¿sí? Es unir una cosa que aparentemente no tiene nada que ver con la realidad, y ya lo vimos, ¿sí? Y este es precisamente parte de lo que nuestro cerebro, nuestro pensamiento metafórico hace, y de ahí también el poder de las historias, que a veces no estamos tan... ¿Por qué las historias nos gustan tanto, nos llaman la atención, nos captan, ¿no? Por esto, porque nuestro cerebro puede unir cosas que no tienen nada que ver, como lo vimos ahorita también con este hombre, Simón Sinek, que habla de los doctores del siglo XVIII, y tú dices, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? O un bagel y una carrera. Bueno, pues porque nuestro cerebro es capaz de hacer esas conexiones entre dos cosas diferentes, pero que comparten un rasgo en común, ¿sí? Esa gran posibilidad que tiene nuestro cerebro, de ahí el gran poder de las historias, de esa capacidad que tenemos de unir cosas que aparentemente son diversas, diferentes, pero que ejemplifican algo, o como alguien tan sencillo como una frase que alguien te diga que tus dientes son como perlas del mar. Espérame tantito, pues ¿cuál? Inmediatamente tu cerebro las identifica, no tiene nada que ver tus dientes con las perlas. Sin embargo, nuestro cerebro tiene esa capacidad precisamente de establecer conexiones entre conceptos, ¿no? Y experiencias que nada tienen que ver aparentemente. Por eso les decía, son asincrónicas, son democráticas y de una u otra manera nos ayudan a interpretar precisamente el mundo, ¿sí? Obviamente yo sé que estoy con maestros, saben, ¿no? Que mucho de esto tiene que ver con el hemisferio derecho del cerebro, ¿no? Que es el metafórico, que es el visual, es el fantasioso, es el más sensorial. Entonces, esta gran capacidad de poder relacionar cosas que aparentemente no tienen relación es una precisamente de las características que hacen que las historias sean tan poderosas. Y lo acabamos de ver con varios de los cuentos que hemos estado revisando a lo largo de la sesión, sobre todo con la de Mi mamá es un robot. Pensamiento metafórico, es esa gran capacidad. Y en los niños que no tienen filtros, queridas, pues ¿qué les puedo decir que ustedes no sepan? Los que pueden conectar más, porque nosotros todavía veces con ya tantos filtros que tenemos, tantos prejuicios, tantos eh, pues pensamientos que nos hacen ser mucho más juiciosos, a veces no permitimos establecer esas conexiones, pero los niños las establecen de inmediato, precisamente. Les voy a compartir, porque para mí es muy importante que entendamos, ¿no?, cómo trabaja el cerebro con las historias. Este es otro video, sí, de cómo trabaja, porque me imaginé a mi mamá, por qué también me vi a mí misma, por qué me emocioné, por qué en un momento dado dije yo, chin, sí, esa soy yo y mi hijo y mi hija, ¿no? O sea, hay todo un proceso interno. Lo que quiero es que vean que las historias no nada más es porque son bonitas y nos gustan, sino hay un proceso fisiológico cerebral de la neurociencia mucho más complejo de lo que nos imaginamos. Entonces, me gustaría que pusieran mucha atención a este video, porque creo que explica muchas de las cosas que ahorita hemos vivido, que hemos experimentado y que ha vivido tu cerebro en esta hora que llevamos juntos. Pongan mucha atención, por favor. A mí me encanta porque nos permite, ¿no?, entender muchas cosas que a veces damos por hechas. I want to tell you a story about a little boy named Ben. Ben is 2.5 years old, and Ben has brain cancer. And Ben's really happy. He's happy because he's been through 2 rounds of chemo and radiation, and he feels good for once. He doesn't feel yucky, and his father's enjoying seeing Ben's happiness. But as the father tells the story of Ben and his cancer, the father's voice begins to break. And he says, you know, it's very difficult to play with Ben because Ben thinks everything is wonderful, but I know something that Ben doesn't, that Ben's dying. And he talks about how difficult it is to play with Ben,
knowing that in 3 or 6 months, Ben will be dead. And yet Ben is so happy, he's so beautiful. And so the father tries as hard as he can to enjoy Ben, to be joyful around Ben. But then he says in the middle of this short story that it's an amazing thing to know how little time one has left. And as he says that statement, he has merged himself with his son. It's as if the father himself is dying. So in my laboratory, we've studied this story extensively. And what we found is that 2 primary emotions were elicited. One is distress, and the other is empathy. At the same time, when we asked people what they felt after the story was over, we really couldn't get very clear answers. So we began doing other studies on this story. So we took blood before and after, and we found that the brain produced 2 interesting chemicals. One is called cortisol, which focuses our attention on something important. So cortisol correlated with our sense of distress. So the more distress you felt, the more cortisol you released, and the more you paid attention to that stimulus. The second chemical release is called oxytocin, which is associated with care and connection and empathy. And oxytocin was correlated with people's sense of empathy. And the more oxytocin they released, the more empathic they felt towards Ben and his father. Now, we did something different after this experiment. We gave individuals a chance to share money with a stranger in the lab. And indeed, those who produced both cortisol and oxytocin were more likely to donate money generously to a stranger they couldn't see in the lab. In another experiment, we gave individuals a chance to donate money to a charity that works with children who are ill. And indeed, those who released oxytocin and cortisol donated money to this charity. And in fact, the amount of oxytocin released predicted in both cases how much money people would share with a stranger or with charity. What we're seeing is that this narrative is changing behavior by changing our brain chemistry. So we decided to go a little further and ask, could we actually predict before they watched the video who would donate money to charity? So with funding from the Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA, we reran the study in which we not only took blood, but now we measured heart rate and skin conductance and respiration. And using these additional measures, we were able to identify this distress response and this empathic response, and we could predict with 80% accuracy who would donate money to charity. These individuals get paid about $20 to be in an experiment, and the people who donated money on average donated half their earnings. So we began to investigate this story further. We used functional brain imaging to identify the regions in the brain that were most active while watching that video compared to a control video in which Ben and his father were at the zoo. And what we found was that the most active areas for the emotional story were areas in the brain associated with theory of mind or understanding of what others are doing, and areas that are rich in oxytocin receptors that make us feel empathy. And guess what happens when you watch 100 seconds of a father and son at the zoo? Nothing happens and people just blank out. There's no reason for them to attend to this information because nothing's happening. There's nothing exciting. It's important to understand that stories have to have this particular structure. 150 years ago, a German theorist named Freytag called this the dramatic arc. So there are particular story aspects that go into making an effective story: exposition, rising action, climax, falling action, and then this denouement. The story of Ben and his father talking about knowing his son is dying has those aspects. It captures their attention. There's a coming climax. How can Ben's father actually engage with his son in this wonderful, relaxed, playful way, yet knowing that his son will die soon? It seems like there may be a universal kind of story structure. So stories are powerful because they transport us into other people's worlds, but in doing that, they change the way our brains work and potentially change our brain chemistry. And that's what it means to be a social creature, is to connect to others, to care about others, even complete strangers. And it's so interesting that dramatic stories cause us to do this. In these experiments, they do it in a very functional way. People are donating money because they want to help Ben and his father. And yet when we watch other stories or see movies, listen to music, the same thing can happen. We feel uplifted, we feel motivated, or we feel connected to others around us. Listo, gracias. ¿Qué observaron? ¿Qué nos dice el video con todo lo que hemos estado ahorita platicando y que además hemos vivido porque hemos estado escuchando
historias que nos han conmovido, historias que nos han llevado a pensar, historias que nos han llevado a ver a nuestra mamá. Platíquenme, ¿qué vieron en este video que les haya llamado la atención? Aurelia, adelante. Ay, bueno, la empatía. Ay, perdón, disculpe. La empatía, la importancia de la empatía, cómo se conecta uno a través de esa simple palabra, ¿verdad? Cómo es que las historias o las situaciones o las vivencias que han sido de siglos, ahora hablando de la Biblia que viene siendo una repetición Claro. del mundo actual, pero con diferente ropa, ¿verdad? Sí. Entonces, y tecnología. Entonces, ¿cómo? Por eso es el libro tan exitoso, porque sigue siendo empático. Entonces, si yo estoy viendo una situación que está sucediendo, que le pasó a alguien, o sea, me conecta, le pasó a alguien, le pasó a alguien de mi familia o alguien de, etcétera. Entonces, por eso es la empatía. Y siento yo que conectarnos de esa manera nos hace más humanos. Esa es la diferencia entre la mamá, Entre la mamá robot. Sí. Muchísimo. O la inteligencia que está ahorita artificial, ¿verdad? Eso es lo que nos hace esa calidez humana, esa empatía, a tratar de hacer mejores cada vez. Entonces, Correcto. porque a veces empatías hay negativas, pero entonces nosotros redirigir a los niños a qué hermoso sentimiento, qué sentí. ¿Cómo sentiste cuando esto, qué pasó? O sea, yo paro en la historia y digo, ay, ¿cómo se está sintiendo ahorita tu corazón? Cuando miro que les cambia la carita. Ay, ¿cómo se siente? ¿Cómo se está Claro. sintiendo mi mamá, el niño? Entonces, sentir, empiezan ellos a aportar y a decir. Ujú. Y es cuando uno los sensibiliza, porque a veces creemos que hay niños indolentes, ¿no? Donde yo pego, yo muerdo, porque yo quiero. Entonces, ¿cómo hacerlos para redirigirlos, encaminarlos con empatía? Ese es mi... Muchísimas gracias, Aurelia. Y como vimos, es un proceso mucho más complejo de lo que nosotros pensamos. Sabes que sí son bonitas. Ahora entendemos, ¿no, querido equipo, por qué les encanta a los niños Caperucita Roja? ¿Sí? Les encanta, o sea, yo llego a algún lugar y más si son entre más chiquitos, Caperucita Roja, ¿no? Tiene esta estructura y pasa algo y te emocionas y te da temor y el lobo y demás, pero luego, ¿no? Entonces, ¿cómo, por qué? ¿Qué es lo que pasa dentro de nuestro cerebro? Bricia, adelante. Bueno, yo creo que con todo este taller que hemos estado tomando, este curso, me hace reflexionar a mí de la importancia que tiene el guiarlos hacia la lectura, ¿no? El contarles un cuento, el narrarles una historia. A veces, pues, por la premura del tiempo que tenemos, pues no le tomamos importancia a eso, ¿no? A leer un cuento y con esto me hace a mí reflexionar todas las habilidades que desarrolla, como lo mencionaba ahorita, la empatía, nos hace más humanos, todas las redes neuronales que se están tejiendo mientras tú estás contando esa historia, ¿no? Y todo esto nos abre una puerta para que los niños, las niñas, pues se vuelvan un poco más reflexivos, aprendan a construir. Por eso la importancia de que del cuento que nos contó, de la mamá robot, de la historia que nos puso el conferencista, cada quien toma lo que construye, lo que su mente va construyendo, ¿no? Y todas las aportaciones son válidas. Entonces, así con los niños, ellos van construyendo lo que ellos necesitan construir y pues todas las aportaciones son muy válidas y pues a mí me hace pensar o me hace retomar esa parte importante, ¿no? De la lectura para ellos, porque pues estamos, aparentemente no, nada más es la imaginación, pero estamos haciendo muchas cosas, estamos desarrollando muchas habilidades en el niño con el hecho de contar una historia, a lo mejor como decían, ¿no? De la vida cotidiana, un chisme o algún cuento corto, pero estamos desarrollando muchas cosas en nuestros niños. Muchísimas gracias, Bricia. Excelentes tus comentarios, los agradezco muchísimo. Sí, ¿no? Capacidad, no nada más de escuchar, de empatía, de lenguaje, de análisis crítico, de conocer más el mundo, de mayor conocimiento, valores, en fin, es
muchísimo lo que podemos hacer a través de las historias, como acabamos de ver, y es un proceso bastante complejo y muy humano, les decía, ya ven por qué sí somos chismosas y además estamos hechos de historias, así funciona precisamente nuestro cerebro. ¿Alguien más que quiera comentar algo de lo que acabamos de ver? Porque es mucho más complejo de que el cuento es bonito, ¿no? Fíjate todo las neuronas espejo, por eso genera mayor empatía, porque alguien dijo por ahí, es que me imaginé que era yo, inmediatamente nuestro cerebro nos crea precisamente esa empatía con los personajes, con la historia, ¿sí? Inmediatamente nos lleva a entender más al otro, ¿no? Finalmente, eso es lo que yo creo. Y convertirnos en el otro, en la historia, en la Caperucita, en el lobo, les decía yo, por eso les gusta tanto a los niños el cuento de la Caperucita Roja, por poner un ejemplo, ¿no? Ustedes saben, este es el poder, ¿no? Que tienen las historias y es como funciona nuestro cerebro tal cual, y la química, ¿no? El cortisol, la oxitocina, las endorfinas, es de una manera, lo vimos, lo vivimos, siempre, por eso empecé con el cuento de la mamá, porque yo me imaginé que iba a haber muchísimas mujeres, muchísimas mamás, y que de alguna manera ese cuento de una u otra manera nos llega, ¿no? Y genera precisamente todo lo que acabamos de ver en este video, en el que sí la emoción, en la empatía, el que yo sea, el que me identifique perfectamente con el personaje, pero eso pasa todo el tiempo cuando nosotros estamos utilizando historias, como bien decía una de sus compañeras, puede ser algo que me pasó en la mañana, puede ser un chiste y demás, hay un proceso interno de cambio, de generación, como bien decían, de hacer las neuronas nuevas conexiones, ¿no? Eso es precisamente. Ahora, ¿qué premisas de éxito? Para mí, y esto que se lo lleven, es quién es tu audiencia. Es primero, antes que cualquier cosa, es quién, a quién le vas a contar cuentos. Y cuando digo quién, que ya será para otra plática, ustedes lo saben, porque además estoy son maestras, maestros, no es lo mismo preescolar, no es lo mismo maternal, no es lo mismo primaria baja que primaria alta, que secundaria, que preparatoria. Por supuesto que no, hoy en día hay muchísimas ediciones y editoriales que manejan hasta por segmentos, ¿no? Para los niños que no leen, para los niños que están empezando a leer, para los niños que ya leen, en fin, tenemos que identificar perfectamente quién es nuestra audiencia. No es lo mismo, yo lo sé que lo saben ustedes, un preescolar que un niño de cuarto, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas para tener éxito con una historia es quién es mi audiencia, a quién le voy a contar. Luego, ¿cuál es el mensaje principal? ¿Qué es lo que quiero lograr con esa historia? Que se diviertan, y es un gran objetivo, o que aprendan unos valores, o que aprendan de la vida, o qué sé yo. ¿Cuál es el mensaje principal? Si tú te haces estas 2, 3 preguntas, ¿no? ¿Qué quieres que tu audiencia piense, sienta, sepa o haga después de escuchar tu historia? Para mí esas son las premisas. Siempre que voy a dar una función de cuentos, o siempre que voy a dar un taller, o si que voy a meter una historia, es quién es mi audiencia. Estaba fríamente calculada la mamá robot. ¿Cuál es el mensaje principal? Por supuesto que yo lo tenía claro. Y yo cómo quería que sintieras y te sintieras después de escuchar la historia. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que yo quería? ¿Cuál era el mensaje principal dada esta conferencia? ¿Quién me dice? Adelante. Me apachurró mi corazón. Pues sí, de alguna manera yo quería que les apachurrara el corazón. ¿Qué creen? Sí, no, sensibilizar, gracias, Maribel. Sí, por supuesto. Yo decía, ¿cuál? Hay varias historias que cuento que siempre todo el mundo termina así de, ay, no, y es una historia que duró, ¿cuánto les gusta? ¿5 minutos, 6 minutos? Y todo lo que fue pasando en tu cerebro, por supuesto que sí quería apachurrarles el corazón y sensibilizarlas. Entonces sí fue elegida, ¿no? Con alevosía, premeditación y ventaja. ¿Alguien más que me quiera decir?
Conectarnos con varias emociones, ¿no? Tanto del Claro. gusto, del agrado, del amor, del desagrado, conectarnos con esa parte. Por supuesto, claro que sí, yo quería conectarlas con eso, ¿no? Con la emoción. Finalmente lo que hacen las historias, como lo vimos, es esa capacidad del cerebro derecho que es con más con las emociones, es que le llegamos directamente a la emoción. Yo les decía en la mañana, hace rato que yo también trabajo para empresas y le estoy dando talleres a una empresa automóvil que vende autos y les estamos enseñando a los vendedores a contar historias porque la venta es emocional, ¿no? Definitivamente nosotros compramos la mayoría de las cosas que compramos desde la emoción y el cuento, la metáfora, la historia nos genera precisamente esa emocionalidad y las emociones nos enseñan. A través de las emociones aprendemos. Entonces, premisas, ¿quién es tu audiencia? ¿Cuál es tu mensaje? ¿Sí? ¿Y qué quieres que tu audiencia piensa, sepa? Eso es de lo primerito que tienes que llevarte el día de hoy cuando voy a elegir un texto, ¿sí? Porque hay una gran responsabilidad cuando nosotros contamos cuentos, porque ya vimos que la piedra cae. Entonces, siempre les digo como cuentero, como maestro, como ese poder que tenemos de lanzar la piedra, es una gran responsabilidad. Entonces, ¿qué queremos que los demás se lleven, no? Estas tres serían para mí compartirles mis premisas de éxito. Ahora, principales elementos del storytelling es, como lo acabamos de ver, centrarse en el deseo, en el objetivo, situación sobre la que vas a crear un cuento. ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu objetivo a lograr? Ya lo vimos, ¿no? Para mí es de lo más importante. Luego, seleccionar o crear la historia. Hoy en día, ya por ahí alguien habló de la inteligencia artificial, he de decirles que a través de la inteligencia artificial puedes construir historias, ¿no? Claro, no son de la misma magnitud ni de la misma calidad de mi mamá, quiero una mamá robot, por supuesto, pero también la puedes crear. Hoy aprovechar también la tecnología, seleccionar o crear la historia, pero considerando nuestras premisas de éxito. Y luego, pues sí, relatar el cuento, por supuesto que sí. Y me encanta esta frase de René Guénon que dice que solo hay dos maneras de entender el mundo interno, por experiencia o a través de metáforas y cuentos, como lo estamos viendo, ¿no? Yo sí creo que no todo, muchas de las cosas que aprendemos en la vida es a través de las metáforas y los cuentos. Si nos vamos todavía hacia la antigüedad, no había el lenguaje escrito por muchos siglos, todo era a través de la palabra, de la oralidad, ¿no? Entonces, de ahí también el poder, ¿no? Antes de poder hablar, escuchamos. Y desde antes de nacer, el bebé, yo sé que ustedes lo saben, ya te está escuchando y te reconoce. Y dicen por ahí que cuando te mueres, lo último que pierdes también es el oído. De ahí la importancia también de las metáforas y de los cuentos. Ahora bien, ¿qué podremos decir que es el storytelling? ¿Me podrías ayudar, Yajaira Flores, a leer qué es finalmente entonces el storytelling? Sí, muy bien. Es un arte cuyo instrumento es el más antiguo y simple de todos, la palabra del hombre. El arte de narrar oralmente es un arte escénico, expresivo y comunicacional. Es el arte de recrear la palabra a través de su sonoridad por medio de la voz y la gestualidad del cuentero. El cuentero, correcto, muchísimas gracias. Es decir, sí tiene que ver la calidad de la historia, como lo veíamos en el video. Las historias deben de tener, ¿no? Un inicio, un clímax, algo que pase, ¿no? Que el lobo se come a la abuelita y luego, ¿no? Un final. Debe de haber siempre algo que sucede. Veíamos en el video, por eso me encanta la historia de Ben, ¿no? Que si nada más nos contaran la historia de que su papá y Ben están en el zoológico, la verdad no pondríamos atención. Ponemos atención porque hay precisamente esta línea del cuento, ¿no? De un inicio, un clímax y un final. Y esto es precisamente lo que hace tan atractivas a las historias. En las historias que no pasa nada, pues tampoco va a pasar nada, ¿no? Nada aquí adentro. Necesita haber algo que nos llegue, algo que nos llame la atención, como en el caso de la historia de Ben, ¿no? Que es el niño con cáncer. De una u otra manera a todos nos llega la historia,
porque es dramático, es fuerte la historia. Entonces, de ahí que las historias deben de tener esta línea, ¿no? De inicio, un clímax y un final, una solución. Ahora bien, elementos, ya casi vamos a cerrar, elementos de la narración oral, ya vimos qué es, ya vimos cómo trabaja el cerebro, ya vimos el poder, ya vimos cómo lo podemos utilizar. Bueno, selección del texto es lo primero, partiendo de las premisas de éxito, de quién es tu audiencia, qué es lo que quiero que se lleven y qué es lo que piensan, que sienten, cuál es mi objetivo, de ahí. Luego, evidentemente, el lenguaje verbal. Un cuentero tiene que utilizar adecuada y correctamente el lenguaje verbal. Luego, el lenguaje no verbal, como varias de ustedes lo comentaron ya, en el caso de Simon Sinek, pues era su mirada, era el tono de voz, porque el tono de voz está considerado como parte del lenguaje no verbal, la mirada, la sonrisa, el que tenía contacto visual con el público, todo esto es un elemento fundamental. Aparentemente, el lenguaje verbal, porque es un cuento oral, es muy importante, sí, pero es tan importante el lenguaje no verbal, como les decía yo, que no me importa que me digas perro, sino la perra manera en la que me dices. Entonces, un cuento, para que tenga también el impacto que nosotros queremos, debe de estar muy bien contado, con todo la emoción y la intencionalidad que yo le quiero dar a la historia. Y la otra es comunicación con el público. Por ahí varios dijeron, sobre todo cuando iniciamos con el cuento de la mamá, que yo les preguntaba, ¿y cómo se imaginan que es la mamá? Ah, no, pues la lavadora. Ah, no, que la escoba. Ah, no, sí. Yo creo que como cuentacuentos, a diferencia de los actores, tenemos la posibilidad de tener contacto con el público. El actor tiene la cuarta pared, ¿no? En la que el actor jamás hace si tú vas al teatro, el actor jamás te va a voltear a ver ni te va a preguntar absolutamente nada. En cambio, alguien que cuenta un cuento, un cuentero, un narrador oral, se nutre de la comunicación con el público. Siempre les digo que los cuentos adquieren una personalidad diferente en el momento que tú te paras al frente y empiezas a comunicarte con el público. Yo soy una cuentera, uno de mis, muy convencida de esta comunicación con el público. Entonces siempre hay interacción, siempre pregunto, siempre digo, porque entonces el público me ayuda a crear una historia diferente. Y cada vez que cuento un cuento, aparentemente es el mismo cuento y sin embargo el público le da un tamiz completamente diferente. Entonces esta comunicación con el público para mí es fundamental como cuentero. Ahora bien, beneficios, pues ya varios de ustedes me dijeron, ya con todo esto que hemos visto, me gustaría que en el chat me vayan apuntando qué beneficios traen las historias, además del poder que ya vimos, qué beneficios. Ya hablamos de algunos, por favor en el chat me gustaría que vayan escribiendo. Creatividad, imaginación, correcto. La ilustración, sí, sobre todo para los pequeños, Rosita, sí, cuando no leen, los libros para pequeñitos que no leen son puras imágenes. Correcto, adelante, dice acá, el gusto por leer, expresión, muchísimas gracias, lenguaje oral, promover la lectura, vocabulario, ¿qué más? Nos estamos quedando cortas, ya vimos lo que pasa en el cerebro, gusto por la lectura, comunicación, superar retos o miedos, gracias, sí, por supuesto, claro, enseñar, curiosidad, creatividad, imaginación, desarrollo del lenguaje, emociones, sí, ilustración y creatividad, vocabulario, soñar, conexiones en las neuronas, por supuesto, te digo, claro que sí, autocontrol, identificar emociones, curiosidad, uy, mejores pensamientos, me encanta, ampliación del lenguaje, sí, claro que sí, me encanta, qué bárbaro, pues su lista es muchísimo mayor, demostrar emociones, valores, que lo que yo traigo aquí, por eso primero les pregunté a ustedes. Y aquí están, yo creo ya todas las que ustedes dijeron, y ustedes dijeron mucho más, ¿no? Aquí está, sí, análisis, atención,
por supuesto, valores, buscar soluciones, ¿no? Igual que ponían un mundo de posibilidades a las manos de los niños para el disfrute de la lectura que genera un aprendizaje significativo, imagínate, ¿no? Sí, todo eso y más son los beneficios que tiene contar historias, no nada más es, qué padre, qué rico, ha llegado la hora del cuento. Espérame, ¿qué objetivo? ¿Qué quieres lograr? Ya vimos todo lo que pasa en esas cabecitas y ya vimos que si lanzas la piedra fuerte, va a llegar, ¿no? Muy profundo. Les quiero contar un cuento. Querida Matilde, te tengo una sorpresa. Precisamente quien quiere contar un cuento y quiere conocer, bueno, no conocerte porque ya te conoces, sino que quiere verte es precisamente nuestra queridísima Ana María Cepeda. La invité mientras tú estabas dando la conferencia. Dije, Anita, está Matilde acá y con mucho gusto dice, yo quiero estar con Matilde, así que vamos a darle la bienvenida a Ana. Muchas gracias, Anita. Anita estuvo Hola, con nosotros en hola, la conferencia precisamente del hola, niño. querida Entonces, amiga, no puedo ahí prender está. mi video, no puedo prender mi video, pero estoy viéndote perfectamente bien. Y les quiero Qué contar un gusto, cuento a Anita. todos. Hace 15 años estábamos a punto de celebrar los 15 años del Encuentro Internacional de Dinámica de Grupos y entonces me dijeron, arréglate porque hoy en la tarde tenemos los 15 años del encuentro, así es que vamos, tú eres la quinceañera. Y yo dije, ¿qué me pondré? Pues yo nada más traigo mis pantalones de mezclilla y la playera del encuentro. Y iba caminando pensando eso y me encuentro contigo cargando un vestido maravilloso y te dije, De Matilde, princesa. ¿me puedes prestar tú ese vestido, por favor? Y me dijiste, no, no te queda, no te va a quedar. ¿Por qué? Porque tú eres una reina y el vestido es para una princesa. ¡Ay, sí! Algo bueno. Cierto, No, Anita. eres genial. E- Eso siempre lo recuerdo con mucho cariño. Y ahora vamos a cumplir 30 años del encuentro el próximo mes. Así Qué es, mi alegría querida verte, Ana. Nancy. Sí, No, sí. mil gracias por esa Y, invitación. maestras, déjenme decirles que eso realmente pasó, porque al inicio, antes de que empezara esta conferencia, precisamente Matilde nos estaba platicando cómo tuvo ese vínculo con Ana Cepeda, que fue nuestra conferencista el Día del Niño, y pues me atreví a decirle a Anita, oye, está Matilde aquí, ojalá puedas entrar y pues compartir también esta experiencia, y de verdad, aquí está. Gracias, Ana. No, Ay, maravilloso momento, ¿eh? no Qué sabes, bonito o sea, que ya no te puedo decir, o sea, la emoción que siento, Anita, es un honor y sí recuerdo, no me acordaba de la frase, pero tienes toda la razón que sí te dije, porque en efecto eres una reina, mi querida Anita, y sí ay, mi pasó. vida. Pero fue un factor sorpresa porque me dijiste, no, no te lo puedo prestar porque no te va a quedar. ¿Y Yo tú? estaba a punto de decir, sí, lo ajusto con masking tape o algo. Y tú dijiste, Ajá. no, maravilloso, maravilloso. Todo el mundo me felicitaba, no por los 15 años, sino por el vestido tan bonito que me prestaste. Ay, Anita, no, Y pues de tengo la verdad, foto en mi portarretrato en mi sala. O sea que tengo 15 años de recordarte con mucho cariño. muchísimas Qué gracias. Le bonito. digo que estamos hechos de historia, ¿se dan cuenta? No es cierto que de átomos, como dice Eduardo Definitivamente. Galeano. Y sabes qué, Matilde, déjame comentarte que ahora con el nuevo modelo de la escuela mexicana y mucho antes con el modelo constructivista, las maestras entran contando una historia a los niños, precisamente para poder rescatar los aprendizajes previos, vincularlos con los nuevos aprendizajes a partir de una experiencia que la maestra tiene. Claro. O algo que los niños compartan. Entonces, imagínate la importancia de tener esas herramientas en lo que tiene que ver con la narrativa, el contar una historia para generar, como bien dijeron, un aprendizaje significativo en este nuevo modelo, mi querida Matilde. Ok, Nancy, Qué gracias. bonito momento. Les voy a mandar a todas ustedes, a todos, un pequeño cuento que le inventé a mi nieto
cuando cumplió el año pasado 7 años, le hice un cuento que lo quiero compartir con ustedes. Y también este año escribí un libro que se llama Historia corta de una vida larga. Así Y es, vamos a Ana, presentar. nos lo comentaste en la conferencia de abril, ya está Ajá. listo. Si quieres, me mandas la información por WhatsApp para que Jessica, a la hora de mandar los correos a las proveedoras y a las maestras, pueda anexar tu material y pues también invitarte para que nos des una conferencia de esta parte importante que fue tu libro, Ana. Pues muchas gracias. Y una pena, una disculpa más bien por estarles quitando el tiempo, pero Ay, la no, qué emoción, sorpresa. No, me ayuda, mi la querida Anita, porque emoción me empezamos atrapó. con una frase de que estamos hechos de historias y es la verdad, porque Y esto es ahí está parte el de mi ejemplo, historia. ¿no? Claro. Y yo me Y atreví que a somos, hacerlo, Matilde, porque sé que es un momento hermoso y tenía que ver con el tema. Ay, qué divina, ¿no? Me hicieron el mes, somos ¿no? ¿Qué unas te chismosas, digo? ¿no? Sí, No no, fue pues chisme, ¿eh? Que Pero suba la bueno, foto. Matilde, adelante, continúa. no, pues ya prácticamente voy a cerrar y voy a cerrar con un cuento después de los beneficios, ¿no? Este cuento para mí es uno de mis predilectos y creo que va muy bien con todo lo que hemos hablado el día de hoy y lo que hemos platicado. Y dice así, cuentan que esta es la historia de un buscador. Un buscador no necesariamente es alguien que siempre encuentra, pero sí es alguien para quien la vida es una constante búsqueda. Esta es la historia de nuestro buscador. Este hombre sintió la necesidad de salir de viaje y internamente era algo que lo inundaba y que él afortunadamente ya había desarrollado esa capacidad de escuchar esa vocecita que todos tenemos dentro, que a veces no queremos escuchar. Él ya había aprendido. Así que le hizo caso a esa voz de que tenía que salir de viaje. Al lunes siguiente preparó sus cosas rápidamente y salió de viaje. Después de caminar un par de semanas, de atravesar varios ríos, subir montañas, bosques, a lo lejos vio una loma que estaba rodeada de una cerca blanca de madera. Fue caminando, se acercó, algo le decía que caminaría hacia allá. Vio un letrero que decía Jamir. Sepa que es Jamir, ¿no? Llegó a aquella loma y sí, en efecto, era una barda blanca de madera perfectamente pintadita, limpia. Abrió la puerta, entró y era un lugar maravilloso. Era un jardín, digamos que perfecto. Parecía que diariamente lo cortaban, lo cuidaban. Había flores rojas, azules, amarillas, verdes, moradas, y los árboles tenían formas de verdad que parecía que una mano diariamente les daba esa forma perfecta, limpio, precioso. Y entre los arbustos y las flores había unas piedras planas y al parecer tenían una inscripción. Nuestro buscador se agachó para leer una de esas inscripciones y leyó: Asid Hamad, 4 años, 3 meses, 2 días. Al parecer, aquella piedra era una lápida de un niño. Nuestro buscador se sintió un poco compungido porque el lugar era tan maravilloso que jamás se hubiera imaginado que era un cementerio. Se acercó a otra de las piedras y volvió a leer: Raquel Said, 8 años, 3 semanas, 2 días. Otra niña. Y así iba leyendo una tras otra, y todos eran niños. La persona más grande que estaba en ese lugar tenía 10 años. Se sintió compungido, no entendía qué había pasado en ese lugar. ¿Por qué un lugar lleno de lápidas de pequeños, donde el mayor era de 10 años? Le dio mucha tristeza. Se fue a sentar a una de las bancas que estaba atrás de aquella loma. Se
Le brotaron las lágrimas ya que no entendía qué había pasado en aquel lugar. El cuidador de aquel lugar tenía rato que lo observaba, pero por respeto, pues no se acercó y hasta que vio que el hombre estaba más tranquilo. Sí, disculpe, ¿tiene usted algún familiar enterrado aquí? Preguntó el cuidador. El buscador le dijo, no, yo soy un forastero, discúlpeme, pero dígame qué ha pasado aquí, en este pueblo, en este lugar, que hay tantos niños enterrados, alguna maldición, alguna plaga, alguna enfermedad, dígame, porque yo necesito saber qué es lo que ha pasado aquí. A ver, tranquilo. No, nada de eso que usted está pensando ha pasado en este lugar. Más bien se trata de una vieja costumbre, ¿sabe? ¿La vieja costumbre? Sí. Mire, le voy a explicar. El cuidador sacó una libretita que traía colgada en el pecho con una cadena. Abrió la libretita y le dijo, mire, ¿ve esta libreta? Sí, ¿la ve? Ve que está dividida, ¿verdad? El lado derecho y el lado izquierdo. Bueno, todos en este lugar, cuando ahorita que llegue usted al pueblo, va a ver que todos traemos una libretita así, donde vamos anotando, sí, del lado derecho, los momentos felices en nuestra vida y del lado izquierdo, cuánto tiempo duró ese momento feliz. ¿Cuánto tiempo? Te pregunto, Nancy, el primer beso de amor, Nancy, ¿cuánto tiempo duró ese momento? Que ha de haber sido muy feliz. ¿Cuánto tiempo duró, Nancy? ¿O Ay, Alicia? pues, yo creo que duró como medio minuto, pero a mí se me hizo 6 horas. Entonces, primer beso de amor, 6 horas, ¿verdad? Bricia, cuando te dijeron que te aceptaban en la escuela y que ya ibas a entrar y todo, ¿cuánto tiempo duró ese gusto, esa felicidad, Bricia? Pues yo creo que hasta el momento sigue durando, pero sí sería como unos 10 años. Unos 10 años, fíjate, entonces ahí le podemos anotar, ¿verdad? La entrada y estando en la escuela, 10 años. ¿Quiénes tienen hijos? Yo sé que muchas, por lo que dijeron al principio. Díganme ustedes, porque yo también tengo hijos. Aquel momento cuando lo viste por primera vez, ¿no? Que te lo imaginabas y lo sentías, pero aquel momento que viste aquella pequeña cosita, ¿cuánto tiempo duró esa felicidad? Díganme, ¿quién me dice? Sigue durando toda la vida. Sigue durando, ¿verdad, Sí. Virginia? 7 años hasta la fecha, dicen por aquí, 33 y 30 años. Pero esa felicidad, ese gozo posiblemente nos duró, ¿no? Sí. Es eterno, dice por ahí Aurelia. Bueno, le dice el cuidador. Pues así es, mire, así está aquí todo. Nuestro primer beso, nuestro trabajo, nuestro primer hijo, todas aquellas cosas que nos causan felicidad están aquí del lado derecho y del izquierdo el tiempo que ha durado. Entonces, fíjese usted que cuando alguien muere en este pueblo, le quitamos su libreta, sumamos el tiempo que gozó en la vida y ese es el que está inscrito en esas piedras. Porque para nosotros, aquí, el único tiempo que vale la pena vivir es aquel que disfrutamos. El otro es tiempo perdido. Aquí la idea es, ¿cómo está tu libreta? Me encantará volverla a saber en unos meses y que me digan que tienen una libreta llena de momentos maravillosos, ¿no? Cada que contamos un cuento, que lanzamos una piedra, fíjense todo lo que podemos generar. Deberíamos de ahí todas, yo llegué de Oaxaca, que les decía que había ido a un festival de narración y fui a escuelas rurales a contar niños. Todos esos momentos son de felicidad plena, porque sé que muchas cosas pasan adentro de esta cabeza, adentro de las cabezas que les llegan los cuentos, ¿sí? Me encantará volverlas a ver en unos meses y que me platiquen
¿Cómo van esas libretas? Que verdaderamente el tiempo que vale la pena vivir es aquel que disfrutamos, queridas, querido equipo. Muchísimas gracias. Espero que se llenen de muchos momentos maravillosos esas libretas. Esa historia está en mi libreta, Anita Cepeda, por supuesto, de felicidad. Nunca la voy a olvidar. Mil gracias. Y este momento también es uno de esos momentos de felicidad. Un honor, mi reina, Anita. Muchísimas gracias a todas. Gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias, Matilde. Por supuesto que te vamos a volver a invitar a que nos compartas y claro que las maestras van a estar más que emocionadas en compartirte pues todo lo que les has enriquecido a partir de hoy, porque una de las cosas que han hecho estas conferencias es que ya no vemos la vida igual al otro día. No. Nos tocan el corazón y nos transforman de una forma increíble. De verdad, Matilde, muchísimas gracias. Ana, gracias por haber estado también con nosotras Anita. a la distancia, Anita. Gracias. Y por Gracias a supuesto que Dios. también te vamos a invitar para que nos hables sobre tu experiencia del libro y, ¿por qué no?, también atrevernos nosotras a hacer nuestra propia historia, ¿no? Nuestra propia historia, estamos Maravilloso. hechas de Yo historias, creo que Nat. sería un gran honor, Matilde, déjame comentarte que Carla y Jessica Magdaleno, que son las que coordinan esta institución desde California, tienen una historia que contarnos también. Ojalá algún día también se atrevan a hacerla cuento y nos puedan dar esa fortaleza de lo que es ser guerreras en un país como en Estados Unidos. De verdad, son historias increíbles. Las que nos forman y el que las podamos compartir es la que nos hace la transformación. Gracias, Matilde, gracias, Ana. Gracias, Diana, por tus palabras, Gracias. por la piedra que cayó. Les digo, la piedra cae. Sí, Yo no sé qué tan padrísimo. profundo, pero Oye, de que también cae. quiero agradecer a Rodrigo de Sahagún que anda por ahí. Rodrigo, ¿cómo estás? Querido amigo, tantas historias por ahí por contar también. Gracias por estar aquí. Rodrigo ahora está con Matilde, pero en su momento estaba con un gran escritor también, hermano de Matilde, que es Guillermo Samperio, que ya no está con nosotros en presencia, pero sí con esencia. Así que gracias por estar aquí también, Rodrigo, y a todas ustedes por darnos este tiempo tan maravilloso. Gracias y buenas noches. Gracias a todas, gracias, Betty. Nos vemos el siguiente Hasta la mes con próxima, otro tema primero muy Dios. interesante. Gracias, hasta luego a luego. todas. Bye. Gracias, Bye, gracias, gracias a todos. gracias. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Nancy. Muchas Gracias a ti, gracias. Matilde, por todo. Buenas noches. A contar cuentos, a lanzar Sí. piedras.